Alejandro Enrique Moscoso, soy estudiante de la Cátedra de Literatura Centroamericana 2 en la carrera de Ciencias del Lenguaje y la Literatura en la Universidad de El Salvador. Voy a hablar un poco sobre el escritor Arqueles Vela, un poco sobre sus datos biográficos y sobre su obra literaria. Bien, este autor es un guatemalteco que nació en 1899 en la ciudad de Guatemala, pero que posteriormente se mudó a México tras conocer al embajador de México en Guatemala. Él le pidió que lo llevara a su país y que lo asentara en Chiapas. Es por eso que la mayor parte de la carrera intelectual de Arqueles Vela se desarrolla en México. Sin embargo, antes de abandonar su país natal, fue creador junto con su hermano David Vela de algunas revistas culturales, tales como La Paz, La Palma, publicada en 1918, y La Ilustración Obrera, publicada en 1919. Luego, tras su partida a México, trabajó como redactor en el periódico capitalista El Demócrata y en 1922 pasó a convertirse en secretario de redacción del Universal Ilustrado, donde se publican sus primeras obras, sus cuentos, poesía y crítica literaria, y todo esto bajo el seudónimo de Silvestre Paradox. El libro con el que Arqueles Vela se estrenó en el ruido literario se tituló El Sendero Gris y otros poemas inútiles. Y como se indica en la portada de este libro, se contiene poemas escritos entre 1919 y 1921. Esto quiere decir que el libro se publicó en 1921 en la plena adolescencia literaria del autor y cuando recién se había asentado en México. Posteriormente publica La señorita etcétera en 1922, considerada la primera novela de las vanguardias en Latinoamérica y que se publicó por primera vez en el Universal Ilustrado, una publicación que fungiría también como ariete del movimiento estridentista gracias al trabajo de Carlos Noriega Hope, quien fue escritor y periodista mexicano y al que el propio Vela desempeñó ahí desde 1921. De esta manera, en 1922, Arqueles Vela fue el primero que se sumó al estridentismo, iniciado por Manuel Laples Arce, y contribuyendo así decisivamente al impulso de la renovación de las formas literarias en México. Es por esto que a Arqueles Vela se le conoce como un cofundador del estridentismo. Este es un movimiento artístico multidisciplinario de la vanguardia iniciado en 1921 en México, tras el manifiesto actual número 1 del poeta Manuel Laples Arce. Así posteriormente Arqueles Vela, probablemente asfixiado por un ambiente literario, porque no existía un ambiente literario afín a sus intereses en su país natal, quiso seguir los pasos de Miguel Ángel Asturias, pero también de otros compatriotas mexicanos como Gómez Carrillo, Cardosa y Aragón, quienes encontraron la salida en el extranjero. Es así que estos autores encuentran una mejor opción para poder desarrollarse artística e intelectualmente fuera de sus fronteras y satisfacer sus ambiciones literarias. Así Arqueles Vela recibe una formación normalista y estudió después en distintas universidades europeas de París, Madrid, Berlín y Roma, y regresó a México al cumplir sus 33 años. A partir de acá estuvo diferentes trabajos en algunas universidades, pero uno de los más destacables es quizá que fue miembro de la Sociedad Internacional de Críticos de Arte. También fue nombrado maestro en letras ex oficio por la Escuela Normal Superior en 1939. Y luego algunos de sus premios fueron que en 1949 el gobierno francés lo condecoró con las Palmas Académicas, que es un honor de Francia que se le da a académicos y personalidades
por sus méritos en el campo de la educación y de la cultura. Ahora, hablando un poco sobre su obra literaria, tenemos algunas de sus poesías, entre las cuales encontramos El Sendero Gris y otros poemas inútiles, que se publicó en 1921, y Cantata a las Muchachas Fuertes y Alegres de México en 1940. Dentro de su obra narrativa, de sus novelas, eh, una de las más destacadas es su obra estridentista titulada La señorita etcétera, que, como se mencionaba anteriormente, es considerada la primera novela de las vanguardias latinoamericanas y que fue parte del comienzo del estridentismo en México. Así, otros títulos de su narrativa son El café de Naye y Un crimen provisional, que se publicó en 1926, también como parte del movimiento de la corriente estridentista. También El viaje redondo, publicado en 1929, Cuentos del día y de la noche, que se publicó en 1945, El picaflor en 1961 y Luz Bella en 1966. También ha publicado una serie de ensayos que no siempre han sido referidos al ámbito literario, pero sin embargo tiene algunos que contribuyen a esta área, tales son como La evolución histórica de la literatura universal, que publicó en 1941, El arte y la estética en 1945, también La teoría literaria del modernismo en 1949, Fundamentos de la literatura mexicana en 1953 y El análisis del expresionismo literario en 1965. Para concluir, podemos decir de Arqueles Vela que, además de un escritor, fue un intelectual de la literatura y que hizo importantes contribuciones a la historia literaria mexicana y en general centroamericana. Dio diferentes aportes y es bastante reconocido por ser uno de los referentes de la vanguardia latinoamericana y por impulsar este movimiento del estridentismo y además lograr posicionar su nombre dentro del canon literario latinoamericano. Esto es todo, gracias por su atención.